(11:22), estamos acá en Portate Bien y vamos a hablar un poquito de toda la información judicial junto a Franco Misraji. ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo andan? Acá andamos. Queremos saber qué tenés para contarnos. Bueno, hoy voy a contarles la historia del presidente de la empresa del escándalo cripto, de Charles Thomas Davis, que estuvo preso por estafa, ya fue investigado por el FBI y es el padre de Hayden Davis. A ver, de alguna manera es el padre de la estafa. ¿Por qué? Porque es el presidente de Kelsier Ventures, la empresa que lanza Libra, y si bien no estuvo reunido con el presidente Javier Milei, al menos eso no es lo que surge de los registros públicos de acceso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, sí estuvo en las primeras filas aplaudiendo al primer mandatario en lo que fue el Tech Forum. Es un personaje que claramente, a ver, podemos decir que pasó por fuera del radar del gobierno, a la luz de los antecedentes que tenía. Vamos a abordar un poco la historia de este personaje. Y decía, ¿por qué es tan importante? Porque es el chairman, el presidente de la empresa que está, bueno, siendo investigada por posible estafa junto al presidente Javier Milei en Comoro Pi. También está siendo denunciada en los Estados Unidos. A ver, yo fui reconstruyendo la historia de esta persona, publiqué una nota en el día de ayer, se puede leer hoy en el portal también, y allí, entre otras cosas, lo que me puse a escuchar es una entrevista que le realizaron a él sus dos hijos, dos de sus 6 hijos, Hayden y Gideon Davis, los dos integrantes de Kelsier Ventures. Bueno, Hayden es el más conocido por nosotros, ¿no? CEO de la empresa, quien se reunió con Javier Milei, con Karina Milei, quien, bueno, por estos días cuando estalló el escándalo, dio videos, dijo ser asesor del gobierno argentino, de tener 100 millones de dólares producto de esta estafa y de decir que son de Argentina. Bueno, sus hijos le realizaron una entrevista el 26 de marzo de 2022 a Tom Davis, así se conoce al padre de Hayden, y allí dijo bastantes cosas interesantes, como por ejemplo que la criptomoneda es algo que nadie controla y que ese concepto de activos financieros que se puede transferir muy fácil y eso da soberanía individual a las personas es algo que le gustaba mucho como idea. Digo, ¿por qué resalto esto? Porque Tom Davis es el que impulsa a la familia al mundo cripto, es el primero que llega después de un trayecto por distintos rubros que ahora les voy a contar, y entre otras cosas también, bueno, habla en esta entrevista que es un podcast en realidad, donde cuenta, por ejemplo, también que Kelsier es una empresa familiar, y también cuenta que él se vincula con el mundo cripto a partir de un viaje a Dubái. Ahora, a ver, centralmente parte del interés de esta persona, que por ahora no está denunciada, digo, pasó por abajo del radar, es que estuvo en el Tech Forum el 19 de octubre pasado justamente con sus hijos. Un tuit que hizo el periodista y especialista en tecnología Maximiliano Friedman, donde se lo puede ver, es el tape 2 que tenemos, la placa número 2 que tenemos, donde se puede ver a esta persona junto a sus hijos, a sus dos hijos, Hayden y Gideon, en el Tech Forum donde estaba hablando el presidente Javier Milei. Y allí lo podemos ver, la reconstrucción que hace Friedman a partir de un video, porque se borró todo, intentaron borrar los rastros de absolutamente todo. Bueno, allí hace una descripción Friedman donde se puede ver y pone con letra a Julian P., CEO de Keep Protocol, que está detrás también del lanzamiento de Libra, y ahí tenemos como B, C y D a 3 integrantes de la familia Davis. Decíamos, Hayden el más conocido, pero en realidad el presidente de la empresa es Thomas Davis, es el padre que también estuvo allí. Bien, y digo, esto no es menor, repito, por el rol que ocupa en toda esta trama. Hay otro tuit también de Friedman donde da cuenta de que una fila al lado,
del otro lado, aparecen el vocero Manuel Adorni, que también fue parte de estas reuniones con quienes estuvieron detrás de Libra, y allí podemos ver también a Mauricio Novelli, a Manuel Terrones Godoy y a Sergio Morales, los tres de alguna manera representantes de la Argentina en todo este entramado que vinculan a estas personas del mundo cripto del extranjero con el gobierno de Javier Milei. Novelli y Terrones Godoy son quienes lanzaron, ¿no? Están detrás del Tech Forum, que es justamente donde estaba hablando Milei aquel día. También decíamos, podemos ver, y perdón que les cambie el orden, en la placa 1, lo que es la organización familiar de esa empresa. Pudimos reconstruir, todo esto se borró, pero está en las páginas. Es una pyme familiar. Es una pyme familiar, exactamente. De hecho, ahí podemos ver, el chairman es de quien estamos hablando, Tom Davis, Hayden es el de al lado, Gideon es el de al lado. De hecho, en la entrevista que mencioné, dice Tom que su novia Sydney, bueno, la única mujer que aparece allí es Sydney, como parte integrante también de este staff de Kelser Ventures. Lo que estamos viendo allí son todos los integrantes del equipo de esta empresa, que es la que está detrás del lanzamiento de la meme coin Libra, ¿no? Por eso es tan relevante el foco en esta persona. Y sí, claramente estamos hablando de una pyme. De hecho, intentan presentarlo de esa manera. El propio padre habla de un negocio familiar, y además decíamos, esta empresa se funda, Kelser Ventures, en 2021, sede en Delaware, en Estados Unidos, se dedica a servicios financieros, y aparece Tom Davis como el presidente. Ahora, cuando empezás a rastrear un poco la historia de Tom Davis, es bastante pública, digo, por eso llama la atención que el gobierno haya obviado su historia. En los perfiles que hay de él y de sitios especializados, dan cuenta que cumplió una condena en prisión por estafa, que tuvo problemas de adicciones, que se volvió pastor, que escribió 5 libros, que operó una cadena de restaurantes en la costa del este de los Estados Unidos, y que fue justamente durante su expansión comercial a Dubái que se topó con el negocio de las criptomonedas. De hecho, hay una nota que reconstruye su vida, que la publica The Christian Broadcasting Network, CBN, que es un sitio reconocido en los Estados Unidos, que titula Tom Davis encontrando el corazón paternal de Dios, y allí da cuenta Tom Davis de todas estas cosas que les estoy comentando. También lo levanta su historia, su perfil, otro sitio especializado que es Chain Catcher. Pero volviendo a la nota de CBN, allí, por ejemplo, cuenta Tom Davis, de vuelta, podríamos decir el padre de la estafa, que bueno, se presentó ante su abogado y 2 oficiales del FBI por falsificación de identidad, por estafa y demás, y ahí cuenta que, bueno, cuando fue enganchado, les contó todo lo que había hecho, incluso en un relato bastante edulcorado, dice que les contó más cosas de las que ellos sabían, y que tenían para condenarlo, dice él, entre 60 a 70 años en una penitenciaría federal, y que finalmente cumplió la pena por un delito federal. Tengo entendido que estuvo 1 año en una cárcel federal, pero bueno, digo, están ahí los elementos, los tenía el gobierno ahí, con solo googlear y poder saber, che, este sitio es serio, este sitio no lo es. La historia de esta persona, que hasta tiene su bio como autor de libros en Amazon, que también podemos ver. Digo, allí también cuenta que fue director ejecutivo de una organización internacional de la defensa de los niños. Bueno, esto de que fue pastor. En la entrevista contó que fue decenas de veces a Rusia. Cuenta que tiene 6 hijos y una hija adoptada de Rusia, los libros que escribió, en fin, digamos, toda esta trama, la información ahí a la vista. Digo, de vuelta, una persona que fue investigada por el FBI, que fue condenada por estafa, que estuvo presa en una cárcel federal de Estados Unidos, y que era el presidente de la empresa que lanza Libra. Estamos hablando de eso. Empresa radicada en Delaware, ¿no? En California. Paraíso fiscal, que es Delaware, con lo cual también alguna sospecha debería haber generado eso. Exactamente. Pero bueno, el gobierno decidió obviar todo eso, lo sentaron en primera fila a aplaudir al presidente, y después abrocharon todo lo que indica pues, un negocio, producto o para hacer una estafa. Recordemos que el viernes el fiscal Eduardo Tayano imputó al presidente Javier Milei y lo está investigando justamente por todo este criptoescándalo. También está investigando al hijo de Tom Davis, a Hayden Mark Davis, a Julian P., que es una de las personas que vimos en el Tech Forum, junto a estos argentinos que mencioné, a Novelli, Terrones Godoy y Morales. Todos están siendo investigados en Comodoro Pi, entre otras
cuestiones por los posibles delitos de estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho. El fiscal tomó una serie de medidas. Hay que ver hasta dónde avanza el fiscal, porque hay un gran interrogante que se abre respecto siempre a Comodoro Pi, pero fundamentalmente porque el hijo del fiscal, Federico Taiano, fue nombrado titular de la unidad de bienes decomisados, una unidad que depende básicamente de jefatura de gabinete de Guillermo Franco, es decir, trabaja para el Ejecutivo el hijo o fue nombrado temporariamente por el Ejecutivo el año pasado, el hijo del fiscal que está a cargo de la investigación de este caso. Entonces hay varios asteriscos. Recordemos que hubo decenas de presentaciones por este hecho en Comodoro Pi, que hubo presentaciones de todos los colores, también presentaciones en los Estados Unidos. El gobierno obviamente niega las acusaciones, pero hay algo que por ahora llama la atención, y es que Milei dice que de alguna manera fue utilizado por la familia Davis por esta cuestión, y lo cierto es que ¿por qué no lo denuncia si es así, no? Y lejos de eso, quien adelantó que va a denunciar al presidente es Hayden Davis. Digo, esto lo hizo saber su propia abogada, Janina Nicoletti, en redes sociales. Supimos que esto va a ser así, va a ser la presentación en el fuero federal. Todo indica que la jurisdicción va a ser la de San Isidro, así que estamos a la expectativa de ver que si lo hace también va a ser fuerte. Vamos a ver qué pasa con esto, además de, bueno, ponerse a disposición de la justicia en Comodoro Pi. Así que, bueno, el capítulo del criptoescándalo van a seguir habiendo más capítulos. Digo, esto es una historia que es la de el padre de la estafa, de Tom Davis, el padre de Hayden. Ahora vamos también a una noticia del día de hoy importante que tiene que ver con el Banco Nación, porque el juez federal Alejo Ramos Padilla, juez federal de La Plata, suspendió hace un rato el decreto que dictó Javier Milei, que transforma al Banco Nación en una sociedad anónima. ¿Qué hizo? Dictó una medida cautelar interina en una causa que se había iniciado ya el año pasado por presentaciones que hicieron empleados del Banco Nación y de la bancaria, previendo que podía darse una privatización del Banco Nación. Allí podemos ver la disposición del juez, que dice que el Banco Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, considera Alejo Ramos Padilla que el Poder Judicial es el único que tiene la facultad de revocar ese carácter, y que cualquier decisión sobre la modificación del estatus de autarquía de una entidad creada por el Congreso debe emanar exclusivamente del Poder Ejecutivo. Esto está sosteniendo Alejo Ramos Padilla, y por eso dispone el dictado de una cautelar y le da 5 días al gobierno para que responda a esa cautelar. Esto se da en el marco de un proceso, decía, que se inicia el año pasado, que había escalado a la Cámara Federal de La Plata, y que ante una presentación de las partes le giraron nuevamente el expediente al juez Ramos Padilla para que se expida sobre este asunto, y decretó esto. Por lo tanto, queda frenada, al menos momentáneamente, esta decisión del gobierno de transformar el Banco Nación en sociedad anónima. Excelente, gracias, Franco. Por favor. Portate bien. De 9 a 12. Carla Pelliza en las mañanas de Re. Continúa la búsqueda de Lian en Córdoba y hay diferentes hipótesis. Les recordamos a todos, Lian Gael Flores Zoraide es un nene de 3 años que desapareció el sábado por la tarde.